Esto me ha pasado a mí múltiples veces y me imagino que a ti también. Presentas una nueva visión o iniciativa a tu iglesia y tú piensas que la presentaste de manera clara y entendible. Pero aún así, ¿qué pasa? Pues algunos captan y comprenden bien lo que estás diciendo, pero otros no. Y eso frustra. Bueno, en esta enseñanza te voy a compartir por qué es que eso pasa y qué puedes hacer para evitarlo en el futuro. Y lo mejor de todo es que veremos a Jesús como el ejemplo de cómo comunicar visión de manera efectiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para pastores y líderes de iglesias que desean crecimiento. Aquí te comparto enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, considera suscribirte a este canal y pulsa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, quiero ofrecerte una lección gratis de mi curso sobre cómo preparar sermones. La lección se titula Cuidado con las ardillas y créelo o no, contiene un principio muy importante que es clave en la preparación de tus sermones. Obtén esta lección totalmente gratis en mi sitio web marioescobedo.com. Ahora sí, entremos a la lección y quiero tratar este tema: cómo Jesús comunicó su visión. Y quiero que veamos Mateo 4, 19 y 20, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés cuando andaban ahí junto al mar de Galilea. Un versículo muy conocido dice de esta manera: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ahora, fíjate que lo que está pasando aquí es que Jesús les estaba compartiendo visión a estos dos hombres, a Pedro y Andrés. Cuando Él les dice, los haré pescadores de hombres, les está compartiendo visión. Ahora, fíjate cuál fue la reacción de Pedro y Andrés cuando escucharon la visión que Jesús les compartió. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Como pastor, yo he tenido que presentar visión en varias ocasiones en mi iglesia y a mí me encantaría que la reacción de mi congregación siempre fuera al instante, ¿sí? Que al escuchar la visión, que su respuesta, su reacción siempre fuera al instante, que se unieran a la visión y que dijeran, adelante con la visión. Pero no siempre pasa así. Por eso me llama la atención cómo es que cuando Jesús dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres, cómo es que al instante dejaron las redes y los siguieron. Y aquí está un principio, es el principio que quiero que nos llevemos de esta enseñanza sobre cómo Jesús comunicó su visión. Fíjate bien, Jesús les comunicó según su nivel de madurez como discípulos. Eso es clave. Cuando Jesús llamó a los discípulos, les comunicó según su nivel, el nivel de Pedro y Andrés, donde ellos estaban actualmente en su nivel de madurez como discípulos. Ahora, déjame explicar este punto un poquito más. Aquí vemos en la pantalla dos versículos muy conocidos. Mateo 4:19, lo que acabamos de leer, y Mateo 28:19, parte de la Gran Comisión. Ahora, aparentemente son muy diferentes estos dos versículos, pero yo sugiero que Jesús en ambas ocasiones básicamente estaba diciendo lo mismo. Así es. En Mateo 4:19, cuando dice, los haré pescadores de hombres, es básicamente lo mismo que les dijo Jesús en Mateo 28:19, cuando dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Porque en ambas declaraciones Jesús realmente les presenta una visión de cambiar el mundo, de tener un impacto impresionante en todo el mundo. Entonces, básicamente, de mi punto de vista, sí, Jesús está diciendo lo mismo en ambos versículos, pero hay que darnos cuenta de este detalle tan importante. La primera vez que Jesús les compartió visión, estos hombres eran simples pescadores y no conocían a Jesús.
Entonces, su nivel de madurez como discípulos estaba muy bajo. Ellos ni conocían a Jesús. Jesús todavía no tenía el renombre y el reconocimiento que iba a tener después en su ministerio. Entonces, cuando Jesús les habla y les dice, los haré pescadores de hombres, usa un idioma, un vocabulario que ellos pueden asimilar, aceptar y entender en ese momento de su relación con Jesús y su nivel como discípulos. Imagínate si al inicio, cuando Jesús los llamó, si lo primero que Jesús les hubiera dicho hubiera sido, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Óigame, esto sería demasiado para los discípulos poder asimilar. ¿Por qué? Porque eran pescadores en ese momento, no conocían a Jesús, no conocían sus proezas, ni quién era, no lo habían escuchado enseñar absolutamente nada. Entonces, en Mateo 4, ellos no estaban listos para escuchar lo que Jesús les dijo después en Mateo 28. Pero después de 3 años y medio aproximadamente, entre Mateo 4 y Mateo 28, son aproximadamente de 3 a 3 años y medio, que los discípulos anduvieron con Jesús. Vieron milagros, vieron cómo Jesús calmó la tempestad, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, echó fuera demonios, incluso él mismo resucitó de la muerte. Y entonces, después de todo eso, y después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, cuando Jesús les reitera la visión, lo puede hacer de manera muy diferente porque los discípulos habían madurado, habían crecido y habían conocido más a Jesús. Y es entonces, después de 3 años y medio, que Jesús les puede decir, ahora sí, muchachos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero date cuenta, realmente nada cambió de este llamado a esta comisión, de esta presentación de visión a esta presentación de visión. Nada cambió con respecto a Jesús. Lo que había cambiado eran los discípulos, su madurez, su crecimiento y lo que ellos podían asimilar. Por eso este punto es tan importante de reconocer que Jesús, cuando llamó a los discípulos, les comunicó según su nivel de madurez como discípulos. Al inicio, una madurez muy baja, pero después ya habían crecido en su madurez. Jesús podía comunicarles de manera diferente. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Porque yo creo que nuestro mejor ejemplo en el ministerio y en el liderazgo es Jesús, por supuesto. Y entonces, si Jesús hizo eso con los discípulos, lo que yo quiero hacer es aprender de Jesús e imitar lo que Jesús hizo. Entonces, para mí, esta es la aplicación para nosotros hoy en día. Comunica con gente de acuerdo a lo que actualmente pueden asimilar. Y eso es importante. De nuevo, es lo que hizo Jesús con los discípulos, ¿sí? Y para nosotros hay que comunicar con la gente de acuerdo a lo que actualmente pueden asimilar. Y yo digo que cuando presentamos una visión, cuando presentamos una nueva iniciativa, si la gente no acepta, no asimila, no entiende, no capta bien lo que les queremos presentar, es muy posible que estamos hablando a un nivel o muy elevado o muy bajo para los líderes a los cuales nos estamos dirigiendo y por lo tanto no logran entender, no captan todo lo que les queremos compartir. ¿Sí? Entonces, como líderes, tomamos nuestro ejemplo de Jesús y vemos cómo Él pudo ajustar y calibrar lo que Él estaba presentando a sus discípulos y hacemos lo mismo como líderes en nuestras iglesias, como pastores en nuestras iglesias. Reconocemos que hay personas que son más maduros, tienen más tiempo en las cosas del Señor, tienen más madurez espiritual, les podemos comunicar de cierta forma. Pero hay otras personas que apenas van comenzando en su jornada espiritual y hay que comunicarles de manera diferente. De igual manera, hay personas que ya tienen mucho tiempo de estar sirviendo al Señor, pero quizá acaban de llegar a tu iglesia. Conocerán mucho de la Biblia, pero aún no han aprendido tu estilo,
tu corazón la cultura de tu iglesia, cómo se hacen las cosas en tu iglesia. Entonces, aunque tienen una madurez espiritual increíble, tienen que tomar tiempo para aprender cómo se hacen las cosas en esta nueva iglesia donde yo me encuentro. Entonces, como líder, siempre estamos calibrando cómo presentamos visión a este grupo de personas o a este grupo de personas. Esto es algo que hay que practicar. Vas a mejorar. Entre más lo haces, más piensas estratégicamente, deliberadamente, intencionalmente, mejor vas a hacer en presentar visión y comunicar visión como Jesús comunicó su visión. Espero que esto haya sido de ayuda para tu ministerio y para tu crecimiento. Comparte este video con otros. Deja un comentario. ¿Qué te ha ayudado a ti para compartir visión con la gente de tu iglesia? Me encantaría escuchar de tus experiencias. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.